Ahí va, ahora sí. Hoy nos toca terminar de ver un par de cosas. Por un lado, vamos a ver ya el último tema que tiene que ver con el lenguaje en sí mismo. ¿Sí? Hoy sí ya es la última de eso. Después vamos a explicar o anunciar el TDA Cola, que es el que van a tener que hacer y entregar próximo ahora cuando terminen de hacer el de pilas, si no lo terminaron todavía. Y después vamos a hacer un par de ejercicios, propiamente dichos, de pilas y colas. Bien. Habiendo hecho todo eso, empecemos rápido, así después tenemos tiempo para hacer ejercicios. Bien. Vamos a ver el último tema que nos interesa ver en lo que se refiere a cómo funciona el lenguaje que estamos usando y las herramientas que nos provee el lenguaje para hacer las cosas que necesitamos hacer. Que tiene que ver con funciones. ¿Sí? Y qué significa que las funciones sean tipos. Lo que se suele nombrar así, no sé por qué se le dice así, pero lo repito, es que en lenguajes como Go, lenguajes como Python y muchos otros, las funciones, al fin y al cabo, se las llama first class citizens, como dice acá. Es decir, que van a ser, se pueden utilizar como cualquier otro tipo que ya hemos visto en el lenguaje. ¿Sí? Nosotros vamos a poder definir variables, bueno, constantes, de cualquier tipo que vimos, y además lo vamos a poder hacer como funciones también. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Sí? En términos prácticos. ¿Sí? Fíjense esta definición. ¿Cómo lo usaríamos normalmente? Y lo que sabemos hacer hasta ahora es algo como esto, ¿no? Yo tengo una o dos funciones que reciben un entero, devuelven un entero, ¿sí? Abajo las uso, ¿sí? Con un entero cualquiera, para calcular, en este caso son funciones que no hacen mucho, ¿no? En esta me calcula doble del elemento que yo le paso, el otro me calcula el cuadrado, lo que fuera, ¿sí? La llamo normalmente, acá hasta acá, es lo que venimos haciendo y lo que sabemos hacer de toda la vida. ¿Qué significa que las funciones se pueden usar como tipo? ¿Sí? Que yo puedo hacer algo como lo siguiente. Fíjense acá paso por paso. ¿Lo tengo marcado? Sí. Tengo esta nueva función, ¿sí? Se llama aplicar f, que recibe una función. ¿Sí? ¿Qué significa que recibe una función? Esta variable f va a ser de este tipo. ¿Sí? Y este es el tipo de la función que le estamos pasando. ¿Cómo se lee todo esto? F es una variable de tipo función que recibe entero y devuelve entero. Todo eso es el tipo de f. ¿Sí? Función que recibe entero y devuelve entero. Obviamente recibe un entero y devuelve un entero. Y después recibe otro valor normal, ¿sí? Y finalmente devuelve un entero. ¿Qué es lo que hace aplicar f? Simplemente llama a la función, ¿sí? Con el valor que nos pasaron. Fíjense abajo cómo se usa. El resultado de la izquierda y de la derecha es el mismo. ¿Sí? En este caso, en aplicar f, le estamos pasando la función doble, que ya teníamos definida. Fíjense que cumple con la firma de esta función. Pero vamos a poner puntero. Cumple con la firma de esta función, porque lo vemos acá, ¿sí? Doble y cuadrado son de tipo función, que recibe un entero y devuelve un entero, ¿sí? Ambas. Entonces las puedo aplicar acá, se las puedo pasar por parámetro. Y el cuerpo de esta función no hace nada, simplemente la llama, ¿sí? Es para ver cómo se usa, nada más. No es algo muy práctico, así como así. Entonces vemos que, llamándolo de esta manera, yo le paso la función y el valor, y esta función aplicar f llama a la función, en este caso la función doble, y en este caso llama a la función cuadrada. ¿Cómo la llama? Bueno, le asigna a la variable f, en este caso la función doble, y hacer este llamado acá es equivalente a hacer el llamado que hacemos acá, ¿no? El llamado a la función doble, pasándole el valor x. Es equivalente. Esto es lo más básico que podemos hacer con funciones. Mejor dicho, esto es lo más básico que podemos hacer pasando funciones como tipo entre otras funciones, ¿no? Avancemos un poquito más. Más de lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá yo estoy asignando a una variable. Las funciones son las mismas, doble, cuadrado, todo es exactamente igual. Es otra forma de escribir lo mismo. Yo, si quisiera asignar a una variable esta función que tengo creada acá, fíjense el tipo que tiene que tener esa variable. ¿Sí? Es exactamente el mismo que definimos acá arriba.
todo esto de acá, tendría que señalar esta parte también, todo esto de acá es el tipo de esta variable, vamos a llamar la función d, está bien, no es un muy buen nombre, me quedé sin nombres honestamente, función doble, tiene todo este tipo, y le estamos asignando el valor de esta función, ¿sí? Que esta es la función que tenemos acá. La función cuadrado tiene el mismo tipo, le estamos asignando el valor de esta función que tenemos acá. ¿Mm? ¿Para qué? Para nada, es simplemente para después llamarla y asignarla y hacer lo mismo que ya hicimos antes, pero para que vean qué es lo que está pasando un poco por detrás, ¿no? O sea, que podemos asignar variables, sí, que el tipo es este que vemos acá en ambos lados. Pregunta. Obviamente sí se puede asignar con el shorthand, pero si asignás con el shorthand no ves el tipo. Yo quería explícitamente mostrarles cuál era el tipo. ¿Se Pero sí, escuchó? obvio, es lo mismo. Sí, Ah, no, la consulta era, esto al final es lo mismo que habíamos hecho hace 3 segundos, nada más que es con exactamente otro igual, claro. nombre, ok, ok, Es exactamente igual, sí, sí, sí. Es simplemente una demostración de qué más lo podemos hacer, ¿sí? ok, ok. Solo eso. Bien. Hasta acá muy simple, todo muy, muy bonito. La verdad, hasta ahora no tiene mucha gracia. ¿No? O sea, ¿para qué las vamos a usar? Este es el típico uso, que el primer ejemplo que siempre se da en todos lados, y es el que vamos a dar nosotros también, por supuesto, ¿no? Donde imagínense el siguiente escenario, ¿sí? Tenemos un slice cualquiera, no importa. Queremos aplicarle cierta operación a estos elementos de nuestro slice, ¿sí? Eh, donde nos damos cuenta que hacemos cosas por el estilo, ¿no? O sea, por un lado, tenemos una función que multiplica todos los elementos de un slice de enteros por 2. Después tenemos otra función que tiene un slice de strings y pasa todos los strings a minúscula o a mayúscula o lo que fuera. ¿Sí? Tenemos un montón de funciones parecidas que trabajan sobre slices, que hacen algo sobre un slice y devuelven un nuevo slice. Otra devuelven el mismo, no importa. Ese es un súper ejemplo donde podemos generalizar nuestro código, ¿sí? Y empezar a aplicar todo lo que vimos hasta ahora para hacer mejor código. ¿Sí? Donde este caso, este tipo de operación es súper conocida, se llama map, ¿sí? Donde estamos mapeando algo a otra cosa, ¿sí? Estamos transformando. No debería ser algo muy nuevo esto, o sea, si deberían haber visto en Algoritmos 1 seguramente. ¿Cómo lo hacemos en Go? Bueno, nuestra función map, si va a ser una función genérica, ¿sí? Leemos esta parte primero, que tiene dos tipos, T y B corta. De vuelta pueden ponerle cualquier cosa acá, no importa. Ambos son tipos any. Tenemos después lo que recibe por parámetro. Recibe un slice, ¿sí? De tipo T. Y una función f que va a transformar un tipo T en un tipo B. ¿Sí? Y finalmente vamos a devolver un slice de tipo B. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente estamos transformando este slice de T's en un slice de B's aplicándole la función f a cada función. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Por cada elemento de nuestro input, nuestro resultado va a ser el aplicarle la función f a cada elemento. ¿Sí? Y finalmente devolvemos el resultado. ¿Cómo lo vemos en acción? Fíjense acá abajo, acá un par de ejemplos. Tenemos un input de enteros. ¿Sí? Vamos a llamar a la función map con este input y con la función doble de arriba para que me transforme ese slice en un nuevo slice que tenga todos los elementos multiplicados por 2, por ejemplo. ¿No? Este es otro. Me transforma todos los números enteros en cadenas. ¿Sí? Y ahora tengo un slice resultado de cadenas en vez de enteros. ¿Sí? Fíjense cómo cambia acá en los type parameters que le tenemos que poner a la función. Esto será de entero a entero, este es de entero a strings. ¿Sí? De vuelta, cuando llamamos una función genérica, no es necesario poner el type parameter como yo los pongo acá. El editor de texto le va a decir que no es necesario. Yo se los pongo para que lo vean explícitamente cómo es la transformación, ¿sí? Pero no es necesario ponerlo. Bueno, hay un ejemplo más también, más de lo mismo. Transformar los strings en mayúsculas. Sí. Repetir eso, que es lo que no es obligatorio poner. Poner el type parameter en el llamado de la función, porque Go lo va a inferir por nosotros. ¿Sí? El único lugar donde sí o sí tenemos que ponerlo es cuando creamos un struct genérico, ¿sí? Como hacemos con la pila.
¿sí? Cuando creamos una pila genérica, tenemos que decirle de qué tipo queremos crear la pila. Porque no la puede inferir. En este caso, Ghost lo puede inferir, porque acá le estamos pasando los tipos y dice, ah, ok, este es entero, listo. Son todos enteros. ¿Sí? Bien. Y genial, ya acá tenemos algo recontra complejo, pero al mismo tiempo recontra simple. ¿Sí? Ya con las herramientas que conocemos, esto es hacerlo simple, pero no es algo básico. Y está buenísimo, porque ahora de repente estas 5 líneas nos ahorraron un montón de código. Antes teníamos 25 funciones, todas haciendo algo parecido, ahora tenemos una sola. ¿Sí? Lo único que nos interesa es esta pequeña función de transformación. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de todas las veces tener que escribir una función que me transforme de un slice a otro, simplemente vamos a estar una función que me transforme de un elemento puntual al elemento puntual que yo necesito. ¿Sí? Parece poco la ganancia que tenemos, pero es bastante. ¿Sí? Y esto es algo que se usa un montón. Por eso esto tiene nombre propio y se usa tanto. Y en muchos lenguajes ya viene está implementado. En Python ya viene implementado, por ejemplo, en Java. Viene implementado de una manera medio estrambólica, pero bueno, viene. Ya en las últimas versiones. Obviamente en C no tiene nada. Pero es algo que se usa tanto que ya un montón de gente dice, bueno, viene con el lenguaje. Sí, ya está resuelto. Go no lo tiene resuelto, pero fíjense que implementarlo es trivial. Sí, son 4 líneas de código. Sí, una pregunta más. Juan. Perdón la comparación capaz, pero ¿es parecido a usar punteros a funciones en C o...? Es exactamente la misma idea. ¿Sí? En C, podemos pasar funciones de un lado para otro usando punteros a función. En este caso, fíjense que la función no es un puntero, ¿no? Simplemente es un tipo función, no es un puntero. Es importante esa distinción. Es un poco más parecido como lo hacemos en Python, por ejemplo, que en Python también podemos pasar funciones de un lado para el otro. Solo que bueno, en Python nunca nos preocupamos por poner el tipo porque no es necesario. Pero bueno. ¿Qué más tenemos con esto? Otro ejemplo súper clásico de cuando usamos funciones de este estilo es con filtro. ¿Sí? Otra función que tiene nombre propio. Básicamente filtramos cosas de un slice dejando solamente los elementos que nos interesan. ¿No? Si queremos filtrar un elemento de números, dejando únicamente los números pares, lo único que vamos a necesitar es una función spar que me diga si el número es par o no. ¿Sí? Y fíjense que el código es prácticamente igual. Lo único que cambia es que la función ahora me devuelve un booleano, una condición, y en base a la condición yo hago algo. ¿Sí? Agrego o no agrego o lo que fuera. Bien. Pero bueno, fíjense que la idea es la misma. ¿Sí? Y ejemplos como estos hay un montón. Y es súper común terminar usando funciones por parámetro para hacer cosas más genéricas. ¿Sí? La idea siempre de todo esto es hacer código más genérico, que yo puedo reutilizar en más lados y evitar repetir más código, ¿sí? Y hacer las cosas más simples y concisas. Eso es siempre el objetivo de todas estas cosas que estamos viendo. Bueno, joya. De vuelta, todo esto no debería serles muy nuevo. Hasta acá, todo muy simple. Uy, este de vuelta me quedó raro. Declarar funciones anónimas es algo que de vuelta tienen casi todos los lenguajes. En C no sé si está, ahora que lo recuerdo, creo que no. Pero bueno, la idea es que como podemos declarar cualquier variable, ¿no? O sea, ¿qué significa que algo sea un ciudadano primer tipo, como dijimos al principio, un first class citizen? No solamente yo puedo usar funciones que ya estén definidas a nivel paquete con nombre, yo puedo declarar y definir funciones en básicamente cualquier lado, como cualquier otra variable, ¿no? Yo puedo declarar y definir una variable en cualquier scope, al scope de paquete, al scope dentro de una función, dentro de un ciclo de una función, o sea, yo puedo hacer lo mismo con funciones. ¿Sí? Este código que yo escribo acá puede estar en cualquier lado, estar de vuelta a nivel paquete, a nivel función, en cualquier lado. Entonces yo puedo declarar, ahora voy, puedo declarar una función indicándole el tipo. ¿Sí? Si leemos esta parte es lo mismo que hicimos recién. A ver si no me estoy perdiendo. No, bien. Acá le digo, le tengo que nombrar el parámetro. ¿Por qué? Porque entre llaves voy a poner el cuerpo que va a tener esa función anónima. ¿Sí? Fíjense, esto hace exactamente lo que hicimos antes. La función cuadrado que teníamos definido antes hacía esto, exactamente esto. Solo que antes nuestra función tenía un nombre. Se llamaba justamente cuadrado. En este caso no tiene nombre. Si se fijan acá, donde iría el nombre de la función, no hay nada.
Porque inmediatamente después tenemos el cuerpo de la función que hace lo que nosotros queramos, ¿no? A ver si pregunta. Mi pregunta es si tiene que tener una línea la función para No poder es necesario que declararlo tenga una así. línea. En este caso las tiene porque son triviales, pero no es necesario. ¿Sí? Ahora, si no me equivoco, ahora viene un ejemplo con eso y si no, ahora lo agrego. Pero bueno, fíjense que una vez que yo la defino y se la asigno a una variable, ¿sí? Porque esto al fin y al cabo es una variable, hago lo mismo que antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa función? Lo que hacía, recibía una función y una variable entera y aplicaba esta función a esta variable. ¿Sí? Y esto lo estoy llamando igual que antes, sin ningún problema. De hecho, ni siquiera es necesario asignarle una variable. Si yo quiero llamarla, la puedo pasar así, directo. ¿Sí? Fíjense, o sea, ya que me lo mencionaron, esto es exactamente lo mismo que tenerlo así. Bien. Bueno, joya, funciones anónimas. Entonces, yo ahora de repente puedo empezar a definir funciones en cualquier lado, que después yo las puedo usar siempre y cuando me las guarde, ¿no? En algún lado. Y las puedo empezar a usar casi como una función normal. Sí, porque las funciones que tenía definidas antes las usaba exactamente igual. De hecho, si no leyera esta línea de acá arriba y leyera solo esto, esta función que tengo acá, no sabría si es una variable o es una función con nombre propia, ¿no? O sea, no tengo forma de diferenciar. Siempre, al menos en este lenguaje, en otros lenguajes hay otras herramientas, pero acá prácticamente que no las vamos a diferenciar siquiera, ¿sí? No nos va a hacer diferencia una o la otra. ¿Por qué existen entonces las funciones anónimas? Bueno, las funciones anónimas, la idea es que justamente no necesitemos tener definidas un montón de funciones por ahí que sean triviales o que no sean necesarias. Sí, o sea, la verdad que no necesito definir una función que se llame cuadrado y tenerla definida a nivel paquete para calcular cuadrados, porque, bueno, como lo ven acá, es trivial. ¿Sí? O sea, si yo la defino de manera anónima dentro del scope donde la necesito usar, me sirve igual. ¿Sí? Y es hasta un poco más cómodo para leer el código. Si yo lo único que necesito entender a nivel paquete es qué es lo que tiene el paquete, las funciones realmente útiles, estas funciones que calculan boludeces no me sirve tenerlas ahí. Sí, me sirve más definirlas de manera anónima. Pero de vuelta, esto ya es un poco de que depende del caso de uso. O sea, ustedes van a tener que determinar cuándo les conviene usar una y cuándo les conviene usar la otra. No es que hay una regla. Sí, va a depender del caso de uso. Esto, cierto. Un caso de uso donde a veces puede estar bueno usar funciones anónimas es justamente para usar las que vimos antes, ¿sí? Cuando queremos hacer un map, un filter de ciertas situaciones puntuales. Para no hacer tanto alboroto, yo puedo decirle al map, che, toma map, te paso esta función anónima y ya está. O sea, es exactamente lo mismo que antes, pero de vuelta, no tengo que estar definiendo un montón de funciones a nivel paquete que no quiero tener, ¿sí? O sea, que no me sirve. Este código que tenemos acá es exactamente el mismo de antes, solo que acá estamos usando funciones anónimas, ¿sí? Pero es exactamente igual. Bien, hasta acá todo bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? Sí, hasta ahora igual es fácil, ¿no? No hay nada muy loco. ¿Bien? Profe, Sí. yo no entendí, creo que igual con esta diapositiva sí lo entendí, pero, por ejemplo, en dobles, vos no definiste la función anónima afuera como hiciste con función C. Claro. Puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas y está bien. Exacto, claro. Como ni siquiera necesito guardarme en una variable la función que voy a usar, se la paso acá. Y también porque es una función trivial, ¿no? Es súper cortita, entonces no me ocupa mucho espacio. Si fuera una función más grande que tiene varias líneas y qué sé yo, bueno, sí, la defino en una variable. Sigue siendo una función anónima, ¿no? Pero la defino en una variable, qué sé yo, y después la paso como ahoga. Pero como es tan cortita, la puedo pasar directo. Si la definís ahí adentro de la llamada a la función, no la puedes usar de vuelta en otra llamada a la función. Claro, ¿no? O sea, obviamente también tenés ese tema. Pero sí, es la misma idea. Ok, gracias. Bien. Bueno, hasta acá fácil. Avancemos un poquito más. Sí, acá viene un poco también la parte interesante. Mentira, todo esto fue súper interesante en realidad, pero es bastante trivial. A ver, vemos un par de ejemplos a ver qué ocurre. ¿Sí?
hasta ahora esto es lo que vimos recién, ¿no? O sea, yo tengo una variable entera, ¿sí? Asuman que esto está, no importa, ¿no? Asuman que todo este código está dentro de una función. Yo defino una función anónima, ¿sí? Que recibe un entero, devuelve un entero, hace algo con eso. Le asigno a una variable y después llamo a una función con eso y todo bien. Obviamente me equivoqué y me olvidé de cambiar el nombre. Detalles, pero ya lo arreglo. Fíjense el siguiente caso, ¿no? Porque al fin y al cabo una función anónima, en este caso, fíjense, tengo la misma función, ¿sí? Recibe un X y devuelve un entero, pero en el cuerpo de la función dice B por X. Entonces yo tengo A, B que están definidas a nivel función, la función anónima que está definida a nivel función también, del mismo nivel donde están estas variables, y acá hago un llamado X, ¿sí? Lo que fuera. ¿Cuál va a ser el resultado de aplicar esto? ¿Sí? De ejecutar estas 4 líneas de código. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que esta función lo que hacía era simplemente llamar a esta función con este valor. ¿Sí? Nada más. ¿Cuál va a ser el resultado de ejecutar estas 4 líneas? Que fun C va a multiplicar B por 7 y F va a realizar esa operación Ok. de A, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? 7 por 5, 35. ¿No? Exacto. Fíjense que yo entonces puedo usar en mis funciones anónimas cualquier variable que yo tenga a mi disposición. ¿A qué me refiero con esto? Todas estas variables que están definidas al scope donde sea que esté definida mi función anónima. ¿Sí? Recuérdense que esto puede ser a nivel paquete, puede ser a nivel función, puede ser a nivel bloque dentro de una función. ¿Sí? Yo podía definir variables que iban dentro de un for. Lo mismo puedo hacer con mis funciones anónimas. Entonces, mis funciones anónimas, en el cuerpo de ellas mismas, voy a poder usar, por un lado, todas las variables que yo reciba por parámetro. ¿Sí? Fíjense que X la recibe por parámetro. Pero además voy a poder usar todas las variables en las cuales yo tenga suficiente alcance. ¿Sí? Mejor, en otras palabras, voy a poder usar todas las variables que estén en el mismo scope en las cuales está siendo definida la función anónima. ¿Sí? Lo cual trae un montón de cosas ahora. ¿Sí? Porque esto sí que es algo que en C no podíamos hacer, porque ahora que recuerdo bien, creo que C no tenía funciones anónimas. Pero bueno, muchos otros lenguajes sí. Y entonces ahora les pregunto, sabiendo esto, ¿qué pasa en el siguiente caso? ¿Sí? Fíjense que hacemos exactamente lo mismo, definimos A y B. Definimos la función que calcula B por X, donde B es una función, perdón, B es una variable que está en el mismo scope, X es una variable recibida por argumento, pero después hago lo siguiente, le asigno un nuevo valor a B, ¿sí? Y al final de todo ejecuto aplicar función. ¿Qué valor voy a ver ahora por pantalla? Ah, ya veo que hay un par de respuestas. 45, 45, alguien dijo 35, 45. ¿Alguien más se anima al 35? ¿Alguien se anima a decir otra cosa? ¿Por qué no, no? Bueno, veo que nadie se anima a nada. La realidad es que va a pasar lo siguiente. Se modifica. ¿Sí? ¿Por qué digo que se modifica? Porque lo que estamos guardando acá, ¿sí? Cuando hacemos esta declaración de esta función anónima, no es el valor que tenía B en este momento y lo reemplazo con un 7. ¿Sí? Sino que es literalmente una referencia a la variable. Entonces, si esa variable se sigue modificando, o se sigue operando, lo que fuera, recién voy a ver eso afectado cuando yo llame a la función. ¿Sí? Porque literalmente es el valor de la variable. Y cualquier modificación o cosa que le haya pasado en el medio se va a ver reflejado también acá. ¿Sí? Y eso obviamente trae un montón de cuidados y consideraciones que hay que tener. Y que, ojo. Al fin y al cabo, esto que estamos haciendo acá se llama closure. ¿Sí? Una closure es, como dice mi definición que escribí hace un tiempo, una closure es una función que referencia variables que están fuera de su cuerpo, pero dentro de su scope. ¿Sí?
Este es el ejemplo de recién. B está dentro de su scope, ¿sí? Pero no es una función que no es una variable que la función reciba por parámetro, ¿sí? No está dentro de su cuerpo, por decirlo así. Lo que tiene esto de importante anotar es que esta variable B, como dice acá, va a estar viva mientras yo tenga todavía viva una referencia a esa función. Básicamente como cualquier variable, ¿no? O sea, si tengo variables en algún lado que yo voy a seguir usando, esas variables están vivas en memoria, ¿sí? No se limpian, no pasa el garbage collector y la tira a la basura. Lo mismo va a pasar con cualquier variable que esté siendo referenciada por una closure, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, tengo una función que se llama armar función, que recibe 2 enteros y devuelve una función, ¿sí? Que esa función que devuelve es una función anónima que define acá, que es una función anónima que recibe un entero y devuelve un entero, pero que usa esta i, que está definida acá, que está en su scope, ¿sí? Pero fíjense que nunca la recibe por parámetro. Entonces, mientras esta función, ¿sí?, siga viva en memoria, porque acá la devuelvo, entonces se le asigno una variable y hago algo con eso, ¿sí? No importa qué, pero hago algo. Mientras esta función, esta variable esté viva en memoria, esta i también está viva en memoria, ¿sí? Y así como así no importa mucho. O sea, bueno, un entero más, un entero menos. Esto empieza a tomar importancia cuando nosotros empezamos a tener o muchas funciones con muchas variables o las cosas que mantenemos en memoria son cosas pesadas. ¿Sí? ¿Qué pasa si de repente mantenemos un arreglo de 1000 elementos? Bueno, de vuelta, 1000 elementos no es mucho, pero pueden ser muchos arreglos de 1000 elementos, pueden ser arreglos de millones de elementos, pueden ser structs que sean muy grandes, pueden ser un montón de cosas. ¿Sí? Hay un montón de cosas que pueden ser que ocupen mucha memoria y no nos estemos dando cuenta que eso esté por ahí dando vueltas. ¿Sí? No es algo que realmente no vaya a preocupar demasiado, pero es algo que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con closures. Y es otro punto a favor a usar siempre punteros. ¿Sí? O sea, cuando usamos punteros, estamos copiando la dirección de memoria del puntero, estamos copiando la referencia, y el contenido nunca se copia. Entonces, si queda vivo en memoria, a lo sumo estamos copiando la dirección de memoria, entonces no es mucho, ¿sí? O sea, no es un gran problema tener esos números por ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Sí? Joya. No, alguien quería preguntar algo. Una pregunta. Entonces, closure sería una función que está dentro de una función. No necesariamente. Oh, Yo puedo tener una closure definida a nivel paquete. Pero una closure es lo que dice acá. ¿Sí? Es una función que referencia a variables que están fuera de su cuerpo. ¿Sí? Ok, sí. Bien. No confundir con el lenguaje de programación closure, que es con J. Pero bueno, no creo que se confunda. Sí. Consulta, ¿esto se puede usar solo con funciones anónimas o también aplicaría para las funciones que se declaran normalmente? Gran pregunta. Esto tiene sentido. O sea, es una buena pregunta, de hecho. Tiene sentido con funciones anónimas, porque cuando vos usas una función normal, que le defines un nombre, las únicas variables que puedes usar son las que recibís por parámetro o, Hay las de vuelta, constantes. variables que tengas definidas en el scope, que pueden ser a nivel paquete, básicamente. ¿Sí? Las que tenés en tu paquete o las que importes de algún lado o lo que fuera. Pero es distinta la referencia en ese sentido. ¿Sí? Pero aunque bueno, la idea es la misma en el fondo, un poco. ¿Qué tan grande es el scope de una función? Bueno, depende de dónde esté definida. O sea, yo voy a definir una función en un paquete X. Todo lo que esté en el scope del paquete X, la función la va a poder usar. Si el paquete X tiene 25 millones de funciones, bueno, eso es lo grande que tengo el scope. Bueno, avancemos un poquito más. Podemos darle un caso práctico a esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que les di la vez pasada, que era un chino básico más o menos?
recordando un poco, ¿qué es lo que queríamos hacer? Queríamos hacer un método de ordenamiento genérico, ¿sí? Queríamos hacer algo que me permita ordenar sin que necesite empezar a repetir código cada vez que quiera ordenar algo distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, queríamos hacer el algoritmo de selección, ¿sí? Para cualquier tipo. Entonces implementábamos el método, yo voy por el slice, agarro el mínimo, me fijo, a ver, ¿cómo agarro el mínimo? Bueno, tengo que compararlo, pero ¿cómo lo comparaba, no? Y ahí teníamos el problema de que no sabíamos cuál podíamos usar. Teníamos una interfaz, teníamos tipos que cumplían con esa interfaz, pero no sabíamos cuál función usar. Bueno, las closures vienen a solucionar un poco este problema. Y las closures, y bueno, en realidad las funciones pasadas por parámetros. Fíjense el siguiente ejemplo. Si yo tengo el struct persona, después tengo un slice donde tengo varias personas que tienen nombre y edad. Vamos a importar del paquete sort lo siguiente. Bueno, importamos el paquete sort y vamos a usar lo siguiente del paquete sort. En este caso es la función slice, ¿sí? Que acá les dejo como es la firma de la función. Vemos que esta función recibe una función less, que es la que vamos a usar para comparar. ¿Sí? Acá está la gracia de todo esto, que es que a la función de ordenamiento le pasamos nosotros la función de comparación. ¿Sí? Esto es simplemente para usar lo que ya había, ¿sí? Porque ya existe en Go una función de sorting. No sé exactamente cómo ordena, porque ahora que lo pienso no lo busqué. Seguro es una implementación de Quicksort o algo parecido. Pero bueno, lo que hacemos acá, tranquilamente lo podemos hacer nosotros para nuestro algoritmo de selección que implementamos, ¿no? O sea, al algoritmo de selección le tenemos que agregar un argumento que sea la función less, y eso es lo que vamos a usar, ¿sí? Y después lo usamos como usamos acá, por ejemplo. Voy a querer ordenar mi slice de niños con esta función, que los ordena por edad. O si los quiero ordenar por nombre, le paso una función distinta que los ordena por nombre, ¿sí? Es exactamente lo que veníamos haciendo. Ahí me quedó el resto. Bueno. Si no, puedo definir la función ordenar por nombre propiamente, ¿sí? Con todo esto para evitar tenerlo acá, porque ya empieza a ser un poco largo, ¿no? Si yo veo una línea que tiene todo esto y ya no es tan cómodo leerla, porque la verdad que ya empieza a tener un montón de códigos, un montón de cosas. Bueno, la puedo empezar a separar, la puedo definir por nombre, la puedo definir de manera anónima, ¿sí? Fíjense que esta y esta es prácticamente lo mismo, porque después la llamamos y no hay diferencia cuando la llamamos, ¿sí? ¿Qué más le puedo decir? Acá me confundí el nombre de slice. Pero bueno, más allá de los detalles, creo que la idea se entiende, ¿no? O sea, este es espero que sea un claro uso de nuestras funciones anónimas y puntualmente en este caso de closures, ¿sí? Porque fíjense, esto es una closure, porque está referenciando al slice que tenemos acá, ¿sí? La función recibe 2 enteros, pero yo estoy accediendo al slice niños acá para decirle, ok, cuáles efectivamente son los elementos que quiero ordenar. Todo muy bonito. En realidad no es tan bonito, ¿no? O sea, porque comparado con cómo, no sé, cómo lo haríamos en Python. En Python es muchísimo más fácil, mucho más trivial. Lo digo en Python, lo digo en muchos otros lenguajes. Menos en C, ¿no? En C sigue siendo igual de difícil. Pero más allá de que tengamos todo esto, no es la manera más bonita de hacerlo, y los que estaban desarrollando el lenguaje les insistieron bastante y después de un tiempo dijeron, bueno, tienen razón, no es la manera más bonita de hacerlo. Y en las últimas versiones hay una manera un poco más bonita también de ordenar. Si lo que queremos es ordenar, ¿no? O sea, puntualmente para eso. Hay un nuevo paquete que se llama slices y particularmente hay una función dentro del paquete slices que se llama sort func, que en vez de recibir, como teníamos recién, una función de less o de mayor menor, recibe una función de comparación. ¿Sí? Una función de comparación como la que implementamos en el TP0. ¿Sí? Cuando comparamos que si un elemento A es mayor al elemento B, devuelve 1, si es igual, devuelve 0, si es menor, devuelve menos 1. ¿Sí? Ese tipo de función es la que recibe acá. Y después con eso nosotros podemos ordenar cualquier cosa. ¿Sí?
Fíjense cómo lo llamo, exactamente igual, mismo slice, pero acá la función que recibe, en vez de recibir enteros, que son los índices, recibe las personas directamente, porque esto es un slice de personas, y devuelve un entero indicando si es menor, mayor o igual. ¿Sí? Y fíjense esta función. Intenta ordenar primero por edad. Si las edades son iguales, intenta ordenar por nombre, y si los nombres son iguales, bueno, devuelve 0 porque son iguales. ¿Sí? Esto me permite también a mí tener el control total sobre yo cómo quiero ordenar mis tipos concretos, ¿sí? En cada situación concreta. De hecho, esta idea de la función de comparación también es algo tan común que en Go, por ejemplo, ya viene implementada para los tipos comparables. ¿Sí? Para los para los tipos ordenables. Entonces, en vez de escribir lo que escribimos acá, podría escribir lo mismo usando esta función de la siguiente manera. Sí, de vuelta, son más formas de hacer lo mismo. Esto les va a venir bastante útil cuando ustedes tengan que implementar algún que otro algoritmo de ordenamiento que en algún momento se los vamos a pedir para algún TP probablemente. ¿Sí? Entonces, cuando lo tengan que hacer, revisen estas diapos, chequen estos detalles de las funciones por parámetro, el CMP, el compare, estas cosas, y lo van a poder implementar bastante más fácil. ¿Sí? Bien. ¿Queda algo de este tema? Creo que no. Bien. Como estas diapos son bastante cortitas, ¿sí? No hay mucho tema para sí, aprovechamos y rellenamos un poco con cosas que está bueno mencionar, pero que nunca encontramos el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Con lo que a mí me gusta decir, ya todas las animaciones están rotas, pero bueno, no importa, detalles. Con lo que a mí me gusta decir que son convenciones de lenguaje, y algunas más que convenciones de lenguaje son convenciones nuestras de algoritmos y estructuras de datos. Y algunas son más importantes que otras. Por ejemplo, fíjense el siguiente ejemplo, tenemos esta función que tiene 25 millones de argumentos y que devuelve un montón de cosas. Una manera más bonita de escribirlo es como esta, ¿sí? Donde tenemos un argumento por línea. Lo que devolvemos también puede ser uno por línea si son muchos, o puede entrar en una sola si son poquitos. Nótese la coma al final del último elemento, si esto se repite siempre, y esto es algo que podemos hacer en un montón de lados. Por ejemplo, cuando defino un struct, ¿sí? Cada uno de los campos que quiero definir, o que cuando estoy creando cada uno de los campos que yo quiero asignar, para que tenga sentido, más fácil leer todo, uno por línea, ¿sí? De hecho, ya lo aplicamos, bueno, ahora también lo voy a explicar, pero por ejemplo, cuando tenemos un slice de structs, ¿sí? También podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Fíjense cómo cada uno, esto queda mucho más claro que escribiendo todo en una sola línea o teniendo indentaciones raras. Quedaría mucho más legible como una interfaz, digamos. No, no tiene que ver con interfaz, tiene que ver con cómo intentamos el código, nada más. ¿Sí? ¿Se parece un poco a cómo vemos en la interfaz? Sí, puede ser. Bueno, más de lo mismo, esto ya se los había mencionado en algún momento, sí, en vez de repetir un montón de cosas, podemos empezar a ahorrarnos la definición de variables, de constantes, en imports también. ¿Sí? En vez de import, const, o sea, lo escribimos una sola vez. ¿Cómo hacemos los imports de manera ordenada? Los agrupamos primero por Standard Library, después por cosas que encontramos en Internet, después por nuestros propios paquetes locales, ¿sí? Cada uno en orden alfabético, espacio en blanco, etc. Algunos editores de texto son copados y ya te hace esto por vos, otros podés configurarlo para que lo haga, pero no viene por defecto, y otros no sé si lo tienen siquiera. Bueno, IntelliJ seguro que lo tiene, porque yo lo uso en el trabajo y me lo ordena por mí. VS Code no sé si lo tiene, tendría que buscarlo. Más convenciones con structs, ¿sí? Si tenemos structs anidados, es convención ponerlo siempre primero para que se entienda. Este no es muy importante. Este me interesa que lo apliquen siempre, y lo vamos a ver siempre en las entregas que hagan, y yo siempre se los voy a corregir, y si no me hacen esto se los voy a mandar a reentregar. Porque es muy fácil cumplirlo, y queda mucho mejor que si no se cumple.
cómo ordenamos nuestros TDAs y las cosas que querimos en nuestros TDAs. Siempre ponemos primero la definición del struct. Después ponemos la función que va a crear y devolver el TDA puntualmente. Después ponemos todas las primitivas del TDA. ¿Sí? Acá realmente no hay ningún orden puntual, pueden poner en el orden que quieran, mientras estén todas las primitivas primero. Después de las primitivas, todos los métodos auxiliares internos. Y si llegan a tener alguna función auxiliar interna después de todo eso. ¿Sí? Pero siempre pongan las cosas en este orden. Por favor. ¿Joya? Bien. ¿Qué más tenemos? Una pregunta. Ahí con Sí. eso que acaba de decir, Sí, perdón. ¿qué diferencia es eso de método auxiliar interno y función auxiliar interna? Que uno es un método y otro es una función. Cuando usas uno y cuando otro, bueno, depende. O sea, eso va para otro día, ¿no? Pero si tienen métodos auxiliares y funciones auxiliares, póngalos en este orden. ¿Alguien más? Una pregunta. ¿Para funciones auxiliares internas hay alguna forma de escribir? A mí me habían dicho algo de que arrancaba con guión bajo o algo así. No, eso es en Python. Eso es en Python porque Python no te permite hacer cosas privadas. En Go sabemos que podemos hacer cosas privadas poniendo en minúsculas, ¿no? Entonces, ya con esto está diciendo que es privado. ¿Sí? Y esto también, esto es un método privado porque empieza con minúscula. Que de hecho en nuestro TDA, los únicos métodos exportables o públicos son los que va a definir la interfaz. ¿Sí? No debería tener más métodos públicos que esos. Ok. Bien. ¿Qué más? Si una función devuelve múltiples tipos y uno de esos tipos es el error, el error debería ser el último de los argumentos devueltos. ¿Sí? También esto es convención que va más allá de la cátedra, se usa en todos lados así. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil ver rápidamente si hay una función que devuelve error o no. ¿Sí? O sea, si el último siempre es error y el último no es error, es porque no devuelve error. Sí, es fácil. Es fácil verlo. Hay un pequeño pro tip. Lo pasé muy rápido, antes no lo mencioné, pero cuando hicimos el map, ¿sí? Y creamos el arreglo resultado, donde vamos a poner todos los elementos mapeados, fíjense que lo creé de esta forma, de la derecha. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando directamente la longitud que quiero que tenga. ¿Sí? Acuérdense que el make yo le podía pasar la longitud. ¿Por qué puedo hacer esto y por qué me conviene hacer esto? Porque si yo le hago esto, el make ya me va a crear de un slice que tenga ese tamaño. Si no le paso la longitud y hago algo de esto, o creo un make con 0 en vez de la longitud, me va a literalmente crear un slice nulo o un slice vacío, y cada vez que yo apende, bueno, cada vez no, pero cada vez que apende se va a fijar si tiene que redimensionar, y si tiene que redimensionar, redimensiona. De vuelta, la redimensión en Go, usando append, es óptima, ¿sí? O sea, amortizadamente es O de n, hacer n appends, así que no es un problema, honestamente, pero si nos podemos evitar las redimensiones, mejor. Sí, ¿por qué no? Sí, siempre cuestan un poquito, pero, o sea, algorítmicamente no es importante, pero en la vida real puede estar bueno obviarlos. ¿Sí? Pero de vuelta, esto no es importante, es un pro tip para que lo tengan en cuenta. Bien. Bueno, ¿me quedó algo? Creo que no. Fin, joya. Bien, habiendo terminado ya con todo el tema de funciones por parámetro y de estas boludeces que les estuve hablando este rato, pasamos al siguiente tema, ¿sí? Que es... ¿Para qué es esto? Sí o sí van al último las auxiliares. ¿Qué auxiliares? No entendí la última pregunta. Pero bueno, mientras me la reformulan, pasamos al segundo tema de hoy, que es el siguiente TDA que van a tener que entregar. ¿Sí? Que es el que le sigue a la pila, que es la cola. Sí, que la fecha de entrega, me fijé hoy, es el 11 de abril del 2024. Hoy estamos en el 4, básicamente es el jueves que viene. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer rápidamente, así no están muy perdidos. ¿Se acuerdan cómo funcionaba el TDA cola al fin y al cabo? ¿Cuál era la idea? Rápidamente, alguien que me diga así. El primer entrado es el primer salido. Perfecto.
Sí, o sea, es una típica fila de banco, una fila del Pretzel Day. La idea es que justamente nos interesa en el orden de las cosas porque la primera persona que llegó a la fila es la primera persona que va a ser atendida. Sí, es la misma idea. Es justamente lo que estamos modelando. ¿Cómo implementamos esto? Sí, esta diapositiva quedó muy crota, pero teníamos dos formas de hacerlo, ¿no? O sea, la pila también. La pila la podíamos implementar de manera enlazada o de manera dinámica, básicamente, o con un vector, mejor dicho. La cola también podíamos hacer ambos, ¿no? Pero ¿cuál nos convenía? ¿Qué me puede decir? ¿La lista enlazada? De vuelta. La cola, al igual que la pila, la podemos implementar tanto con una estructura enlazada o de manera dinámica, o mejor dicho, con un slice o vector. Pero en la pila nos daba básicamente lo mismo, ¿sí? O sea, no había una diferencia. En la cola, ¿tampoco hay diferencia o hay alguna solución que nos va a convenir más que la otra? Nos da- Perdón. Sí, creo que dijeron enlazada por ahí. Y la respuesta es correcta, básicamente. Sí, la idea es que las colas enlazadas van a ser más fáciles de implementar. ¿Por qué? Por lo siguiente, básicamente. Está todo escrito. Sí, o sea, el implementarlo de manera enlazada es muy fácil que después todas las operaciones que tengamos que hacer sean de tiempo constante. Sí, el encolar es encolar. Si yo mantengo de manera inteligentemente las correctas referencias en mi estructura, la lógica va a ser súper simple, va a ser súper eficiente, ¿sí? Y además voy a usar únicamente el espacio que necesito. A esta en realidad lleva un asterisco, pero no importa. En cambio, si la quisiera implementar con un vector, tengo que hacer cosas medio raras, ¿no? Porque ¿cómo hacía con un vector? Como que a medida que iba encolando todo bien, pero cuando desencolaba o tenía que ir corriendo cosas para un lado o para abajo o mantener de alguna manera una referencia. Si mantenía las referencias, esto seguro que Martín lo explicó, pero podía hacerlo empezar a mover en vez del cero. O sea, se complejiza bastante. Sí, creo que el encolar y desencolar se pueden hacer en tiempo constante. Pero la lógica es muy compleja. Sí, o sea, la verdad que no conviene por ningún lado, porque tenemos esta implementación que es súper sencilla. ¿Sí? O sea, enlazada for the win definitivamente. ¿Cómo hacíamos entonces en nuestra implementación enlazada? Para que tenga sentido, ¿no? Y para que todo esto que dijimos funcione bien. ¿Cómo teníamos que hacerlo? ¿Qué teníamos que guardar? ¿Qué cosas apuntaban a qué y cómo? Teníamos una referencia al comienzo y al final de la cola, Bien. que el comienzo era donde se encolaba y el final donde se desencolaba, ¿no? Casi. Está bien, porque ese es el ejemplo y el error que cometen todos. ¿Sí? Tengo mi estructura enlazada. Tengo un primero y un último. La gracia de esto, ¿sí? Bueno, si lo quieren ver en código Go, esto es lo que tendríamos. ¿Sí? Esto es lo que van a tener que escribir literalmente en su código, así que esto lo pueden copiar y pegar. Obviamente tenemos una referencia del primero y del último, ¿no? Porque la idea es que si entran de un lado y salen del otro, nos sirve tener estas referencias. La pregunta es, ¿por dónde entran los elementos? Si yo encolo al principio, encolar es sencillo, ¿no? Porque agregar un nuevo elemento es crear un nuevo nodo, ponerlo antes que el 1 y apuntar el primero al nuevo nodo, ¿sí? Básicamente poniendo una nueva cajita acá y una flechita moviéndola para acá. Pero cuando desencolo tenía un problema, ¿no? Porque si voy a desencolar, esto lo tengo que sacar y el último ahora no sé a dónde apuntarlo, porque no tengo una fácil referencia a la anterior. Perdón. Entonces tendría que recorrer toda la estructura enlazada, es un embole. ¿Sí? Y justamente no cumple con la condición que queríamos tener, que sea todo en tiempo constante. Hay que hacer algo como lo que dice Bruno, ¿sí? Donde en realidad es al revés. Esto lo podemos llamar como queramos, primero, último, no importa, pero cuando encolamos, en realidad el nuevo nodo que encolamos lo vamos a meter acá, después del 3. La flechita que apunta al último va a apuntar a la nueva caja. ¿Sí? Cuando desencolamos, sacamos de este lado.
¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando desencolamos y queramos apuntar al siguiente elemento que tenemos que desencolar, el siguiente a desencolar va a ser el 2. Y tenemos una flechita que apunta al 2. ¿Sí? Es fácil, está acá. Entonces no hay que guardar nada, no hay que hacer nada. Es trivial. ¿Sí? Y lo único que necesitamos es referenciar esta nueva flechita al nuevo lugar. Bien. Joya, no se olviden de eso, porque es básicamente como tienen que implementarlo, ¿no? es importante por eso. Y no se vayan por otro lado, porque después tienen que rehacer un montón de cosas. Bueno, habiendo dicho eso, repasemos un poquito entonces internamente cómo es este TDA cola, que es la cosa que tiene. Por un lado tenemos un nodo, ¿sí? O este nodo cola, como veíamos recién. Nuestros nodos de casi cualquier estructura enlazada que hagamos, al menos las primeras, va a tener un dato, ¿sí? Que es lo que queremos guardar al fin y al cabo. Y va a tener una referencia a un siguiente nodo, ¿no? Que es lo que veíamos recién en estas flechitas de acá. ¿Sí? La única diferencia es que ahora tenemos en realidad este dato separado. Obviamente el nodo en sí mismo es un struct también, ¿sí? Y va a tener su propia función de creación. Acá hay un asterisco que a mí me gusta mencionar, que es que sí, está bueno tener la función de nodo crear, por más que sea interna a la cola y todas las cosas, ¿sí? Esta función no la vamos a exponer en nuestro TDA. ¿Por qué? Porque el único que va a crear nodos cola va a ser el TDA cola. Entonces va a estar en minúsculas, ¿sí? No lo vamos a exportar. Entonces, si no lo vamos a exportar y no hace mucho por dentro, porque lo único que hace es asignar dos campos, mucho sentido no tiene. Y esta firma acá, a mí puntualmente no me gusta, porque hay algo más que le podemos agregar para hacerlo más útil, ¿sí? A la misma función de creación le podemos pasar el siguiente elemento, ¿sí? De hecho, vamos a hacerlo ahora. No solamente recibe el dato, sino que recibe el siguiente, ¿sí? Que es un puntero a nodo cola. ¿Por qué? Porque ahora cuando creo el nodo, además de pasarle el dato, ya le puedo pasar el siguiente, ¿sí? ¿Y para qué quiero pasarle el siguiente? Se preguntarán. Bueno, a priori no para mucho, pero cuando empiecen a escribir el código de sus TDAs, ¿sí? Quizás no tanto en este, pero a partir del próximo, ya poder hacer esto de una les va a ahorrar bastante código, ¿sí? Y es bastante cómodo tenerlo de esta manera. De vuelta, a mí puntualmente no me parece súper importante tener esta función, pero quizás está bueno que la tengan para ir acostumbrándose a hacerlo también, ¿sí? Pero bueno, bien, esto es lo que entonces necesitamos tener. Además del TDA cola, vamos a tener que tener este nodo y esta forma de crearlo, ¿sí? Y este nodo cola, que justamente tiene el dato y el próximo, ¿sí? Bueno. Vamos entonces a ver un poquito la interfaz de la cola, qué es lo que puntualmente tenemos que implementar, ¿sí? Una vez que van al sitio y se descargan los archivos, sí. Perdón, ahí en lo que agregaste el puntero al siguiente, en el nodo, al principio ni bien lo creas, apuntaría a nil y después Exacto. cuando se agrega otra cosa se le modifica ese puntero del nodo anterior. Exacto, sí, tal cual. Ok. Se la creo vacía, ¿no? Porque cuando creo una... Bueno, ahora vamos a ver la implementación. Sí, ahora les doy más detalles. Pero créanme que tiene sentido tenerlo acá. Pero sí, al principio es nulo y después se le asigna algo. Bueno, sitio de descargas, cola enlazada. Cuando se bajan los archivos, ¿sí? El cola.go va a ser nuestra definición de nuestra interfaz, igual que la pila, y va a tener las siguientes primitivas, que si se fijan bien son prácticamente las mismas que teníamos en la pila, ¿sí? Cambian dos nomás, el encolar y el desencolar. Vamos a tener la función de crear con la enlazada y estas cuatro primitivas como mencioné recién. No sé si está separado, pero no importa. ¿Cómo creamos una cola enlazada? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta función? Va a inicializar el TDA con los punteros necesarios, ¿sí? Ya vimos que teníamos dos punteros, primero y último. ¿Sí? Que estos son los punteros que nos van a poder permitir cumplir con esta parte del requisito del TDA, ¿no? Que las operaciones sean en tiempo constante, ¿sí? Básicamente estos
punteros de acá son los que nos van a poder cumplir con la invariante de la implementación, ¿sí? Que en este caso vamos a tener un puntero que apunta siempre al elemento que está por ser desencolado y otro puntero que apunta al último elemento que fue encolado, ¿sí? Esos van a ser nuestros invariantes, esas dos cuestiones. A lo largo de la implementación de la cola, esos invariantes se van a tener que cumplir siempre. ¿Por qué? Bueno, para poder cumplir justamente con el invariante de cola, que es que pueda desencolar el primero que entró y listo. Sí. Básicamente eso. Esta vacía, creo que no hay mucho más que mencionar. Sí, es la misma idea que en la pila. Ver primero, misma idea, sí. Va a devolver cuál es el próximo elemento a desencolar, pero no lo desencola, por supuesto, ¿no? Sí, va a levantar un panic si no hay elementos. Hasta acá todo muy igual. Estas no modifican la cola y estas sí modifican. Obviamente el desencolar va a devolver el siguiente valor a desencolar. ¿Sí? Ya no vamos a guardar referencias a ese elemento. Vamos a mover los punteros como mencionamos antes. Y obviamente va a levantar un panic si no hay elementos. ¿Sí? Literal, se nos va para un costado. Cuando hacemos el encolar, ¿sí? La idea es prácticamente la misma que en la pilar. ¿Sí? Vamos a recibir el valor que recibimos por parámetro. Lo vamos a guardar en nuestra estructura. ¿Sí? Básicamente vamos a guardar una referencia al mismo y lo vamos a encadenar a los demás que ya teníamos. Un detalle de esto del encolar, y acá tiene sentido lo que nos mencionaba antes, cuando encolamos tenemos que crear un nuevo nodo, ¿no? Porque es lo que intentamos enganchar al resto de nuestra estructura enlazada. Ahora respondo a esta pregunta. Cuando necesitamos enganchar, ¿sí? Cuando necesitamos enganchar este nodo que creamos, podemos empezar a crearlo con un siguiente vacío y después asignarle que el siguiente sea el primero. O podemos ya crearlo directamente diciendo, che, créate con este dato y con este siguiente. Porque sabemos que el siguiente de ese nodo va a ser el primer elemento de la cola. ¿Sí? Entonces, por eso está bueno tener en la función de crear nodo ese segundo parámetro que me diga cuál va a ser el siguiente. ¿Sí? Entonces ya lo puedo crear de una y no tengo que estar haciendo cosas en cachos. ¿Sí? Es más fácil. Me preguntan si arranca entonces con dos nodos vacíos la cola. No tiene mucho sentido que tenga nodos vacíos, ¿no? Porque cuando creamos la pila, ¿sí? ¿Cómo representábamos que estaba vacía? Estamos diciendo que tenía 0 en cantidad, ¿sí? Entonces apunta como a la base del slice. En este caso no tenemos un slice, simplemente tenemos punteros, ¿sí? Y la mejor manera de representar cuando algo está vacío es literalmente dejarlo vacío, ¿sí? Es decir, no apuntar a nada. Nuestros punteros no van a apuntar a nada cuando esté recién creada nuestra cola, porque justamente no tenemos nodos a desencolar, nada, no tenemos nada. ¿Sí? Entonces va a ser todo nil. Nuestros nodos van a estar, nuestros punteros van a estar apuntando a nil. ¿Sí? Por eso tenemos punteros también, porque si no tuviéramos punteros no podríamos tener nulos. Bueno, desencolar, ¿sí? Se va a encolar, misma idea del otro lado. ¿Qué pruebas podemos hacer? Bueno, las siguientes. Mientras leen, ¿qué me preguntaban? Sí, Gonzalo. Ahí. No Sí. te entendí muy bien la ventaja que decías recién de tener la función crear nodo, que te ahorrabas para no separar en cachos, algo así. Porque vos cuando creas sobre todo cuando querés agregar algo a tu estructura enlazada, vas a tener que crear un nuevo nodo. Ese nuevo nodo, cuando lo creas, tenés que asignarle un dato y decirle cuál va a ser su siguiente. Eso lo puedes hacer en 3 pasos: crear un nodo vacío, asignarle un dato, asignarle un siguiente. Lo puedes hacer en uno solo. Cuando creas el nodo, puedes decirle, che, este va a ser tu dato y este va a ser tu siguiente. ¿Por qué? Porque cuando agregas en una cola, siempre vas a agregar al principio. Y el siguiente elemento del que estás agregando va a ser el que vos tenías antes como primero. Entonces ya directamente haces todo en una operación. Ahí me perdí. ¿En una cola no agregás al final? Repasá lo que vimos recién y lo vas a entender mejor. Ok. Bien. Para terminar, hablando de pruebas, ¿sí?
obviamente van a tener que hacer sus propias pruebas acá también. Estas son un par de ideas que pueden hacer. ¿Sí? Que se cree correctamente, que esté vacía cuando tiene que estar, los variantes, las pruebas de volumen, que haya panic cuando tiene que haber panic, que algo vacío se comporte como algo vacío, que el que primero encolo sea el que primero desencolo, o sea, tiene que ver con el invariante, etcétera. Todas esas cosas que es prácticamente lo que ya probamos con pila. ¿Sí? Entonces, básicamente, si agarran sus pruebas de pila, tachan donde dice pila y ponen cola, les debería funcionar. Más allá, obviamente, de las cuestiones, ¿no? De que cuando desapilo y que desencolo cuál va primero y cuál va último. Pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, si hicieron bien sus pruebas de pila, van a poder hacer bien sus pruebas de cola muy, muy fácilmente. ¿Sí? Y justamente la idea es que hagan eso. No es que reinventen la rueda, sino que agarren sus pruebas que ya tienen para la pila y las transformen haciendo un copy-paste medio alevoso, pero que es válido en este caso, cambiando lo que hay que cambiar. ¿Sí? Entonces, en este caso, las pruebas deberían resultarles muy fáciles. Bueno, eso es todo. Sí, de vuelta, la entrega de esto va a ser el jueves que viene. Obviamente las dudas puntuales de implementación las pueden ver con su ayudante. Dudas de enunciado, tenemos el canal del TDA Cola para preguntarlo ahí. Y no mucho más que eso. Sí, la verdad que les debería resultar bastante fácil hacer este TDA, por más que sea algo nuevo el trabajar con nodos. Pero bueno, el funcionamiento es muy, muy simple, así que no debería haber nada muy complejo. No hay redimensión, aparte no hay nada muy raro. Entonces debería andar todo bastante fácil. Bueno. ¿Alguna pregunta? Rápida, si no, pasamos a la última parte, que ya me comí varios minutos, pero bueno. Entonces, joya. Última parte entonces del día de hoy. Vamos a hacer un par de ejercicios. Por fin, hacemos ejercicios en la parte práctica. Son cosas prácticas. Que hasta ahora venían siendo un embole las clases, ¿no? O sea, bueno, ahora van a empezar a ser un poco más animados. Si Maxi está por ahí, buenas. Podemos seguir. Joya. ¿Me escucha ahí? Sí. Joya. Ahí, déjame que comparto. Sí. Listo. Ahí va. ¿Ahí se ve? Te veo a vos. Ah. Ahí va queriendo. Ahí va. Listo. Bien. Bueno, vamos a empezar de abstraernos un poco de todas las implementaciones y todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a empezar a usar todo lo que estuvimos aprendiendo. Y vamos a arrancar con unos ejercicios de pila y de cola. En este caso, la inversión de cada uno de ellos. Y además lo vamos a ver por dos enfoques. Por función y por primitiva, ¿no? Vamos a ver el enunciado así medio rápido, que es, primero, vamos a hacer que, dado una pila, vamos a armar una función que invierta sus elementos, ¿no? Pero, antes que nada, vamos a recordar un poco dónde estamos parados. Porque acá el enunciado lo que nos pide es hacer una función, ¿no? Así que vamos a traer a nuestros dos personajes, Alan, que es el que tiene acceso a la estructura interna de los TDAs y las puede modificar, y a Bárbara, que es quien usa las funciones que le proporciona a Alan, básicamente, mediante un contrato, o así es como yo lo llamo, que sea. Cuando hablamos del contrato, ¿de qué contrato estamos hablando? Bueno, a esto que estábamos repasando recién con Fede, a las interfaces, ¿no? Nosotros con la pila teníamos estos métodos, el de esta vacía, ver top, apilar y desapilar, que ya seguramente los fueron implementando. Y con la cola tenemos estos métodos que son muy similares, que son esta vacía, el primero, encolar y desencolar. Estas son las posibilidades que nosotros tenemos para operar con las pilas y con las colas. Nosotros le vamos a pasar este contrato a Bárbara, y ahora Bárbara tiene acceso a estas funciones para poder intentar invertir, en un primer caso, una pila, ¿no? Así que, como dijimos, arranquémonos del lado de Bárbara. Vamos a usar las funciones que nos proporciona Alan, ¿no? Yo lo primero que les pregunto es, ustedes usando las primitivas que tienen así de entrada, ¿cómo invertirían una pila? ¿Cómo agarrarían los elementos y los tratarían de dar vuelta de una forma sencilla? ¿Se les ocurre alguno? ¿Con otra pila? Con otra pila, ok, esa es una opción. No sé si levantaron la mano. Desapilar. Sí, diga nomás. Si queremos invertir los elementos de una pila, podemos utilizar una cola para ir encolando, para después reencolar
cada elemento de la pila. O sea, primero le encolamos todo y después lo desencolamos todo. Ese sería el orden. Ok, bien, una buena alternativa. Bueno, yo traje un par de alternativas, vamos a ir viéndolas. Bueno, me olvidé de poner esto primero. La primera que a mí se me había cruzado por la cabeza, era hacerlo con un arreglo, pero teníamos un problema con un arreglo, un slice, como ustedes lo llamen, que nosotros de entrada, con la pila, con estos métodos que tenemos, no tenemos acceso a cuántos elementos va a tener la pila. Por ende, cuando los vayamos sacando, vamos a tener que ir redimensionando el arreglo y esto por lo general es un chino. Entonces vamos a tratar de evitar eso y vamos a ir a algo más inteligente como lo que fueron diciendo ustedes. Bueno, nada, texto. Con otra pila. Bueno, esta es una idea que tiraron. La primera pregunta es si funciona eso. Yo acá traje unas ilustraciones, ¿no? Con la pila. Estos son los elementos de la pila que van a estar saliendo por arriba y van a estar entrando en la siguiente pila. Si nosotros los vamos pasando, la pila se da vuelta. Eso funciona. Pero hay un tema ahí. Que a nosotros no nos piden invertirlo en una nueva pila. Nos piden invertir la pila original, ¿no? Entonces, si nosotros los traemos de vuelta a los elementos, a la pila original, los elementos van a volver con el orden que tenían en un principio. Entonces, esto no va a funcionar nunca. Lo que sí podemos hacer es intentar hacerlo con dos pilas. Esa es una recontra idea que quizás puede funcionar o quizás no. ¿Ustedes qué opinan? Y probemos, ¿no? Que se abstraiga ahora a la torre de Hanoi. Bueno, sí, es medio ilegal esta a la torre de Hanoi porque no deberíamos poder apilar. Pero bueno, yo traje la ilustración por las dudas. Si usamos dos pilas, vamos a pasar a la del medio, los elementos y van a estar dados vuelta. Luego los vamos a pasar a la de la derecha y van a volver a su orden inicial. Y cuando los traigamos a la primera, por suerte, se van a invertir en el orden. Y esto va a funcionar y está buenísimo. Pero como dijo un chico, que se me fue el nombre recién, hay una forma un poquito más eficiente, no en complejidad, pero sí en velocidad, que es usar una cola, ¿no? Si nosotros usamos una cola, la cola, como sabemos, tiene la estructura de que el primero que entra es el primero que sale. Entonces, primero desapilamos todos los elementos de la pila, mientras que los vamos encolando en la cola. Perdón. Vamos haciendo así. Y cuando nosotros vayamos sacando los elementos de la cola, los vamos apilando en la pila nuevamente. Esto es genial porque como la pila y la cola tienen ideas opuestas, cuando nosotros la pasamos de una estructura a la otra, es natural que se tienda a invertir el orden. Y esto nos sirve a nosotros para poder invertir una cola. Así que, bien ahí, chato, para el que dijo esta idea, porque funciona y muy bien encima. ¿Cómo sería el código de esto? Bueno, si quieren lo tratamos de implementar en el momento, yo no tengo problema. Había dejado preparado acá para hacerlo. Así practicamos de paso. Este es el ejercicio de... Ah, no se ve. Ven que comparto el visual. Dale, este codiémoslo entre todos y el resto lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido. Dale, de una. Window... Bien. Comparto la pantalla. Listo. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Yo lo que traje acá es... primero, armé acá una pila. Le apilé los 4 primeros elementos. La muestro. Se supone que acá en el medio la vamos a invertir. Y la muestro nuevamente. Y como vemos acá... se muestra en 4, 3, 2, 1 y cuando una vez invertida se sigue mostrando en 4, 3, 2, 1 porque todavía no está invertida la pila, ¿no? La idea sería que implementemos una función en el medio que la invierta. Y vamos a seguir la filosofía esta que acabamos de ver con la cola. Entonces, podemos invertir una pila, que va a tener que recibir una pila, que bueno, yo la tengo así. Vamos a hacerlo con int. Por ahora, para que sea simple, se podría hacer genérico. Y no tiene que devolver nada, porque nosotros vamos a estar invirtiendo esta misma pila y no vamos a devolver una nueva. Esta es la misma pila que nosotros vamos a mostrar al final. ¿Cuál sería la idea entonces? La idea sería que mientras nuestra pila no esté vacía, ¿no?
¿Qué tendríamos que ir haciendo? Díganme ustedes. Desapilar los elementos que tiene. Bien, desapilar. Y esto nos va a devolver un elemento. Vamos a decirle elemento. ¿Y este elemento dónde lo tendríamos que guardar? Hay que colarlo. En una En cola. la cola. Bien. ¿Y la cola la creo acá en el for? No, afuera. Afuera. Bien, vamos a llamar cola outs. Vamos a hacer de la cola. Punto crear cola enlazada. De int. Uy. De int. ¿Y qué hago con este elemento entonces? Cola.encolar. Bien, cola auxiliar. Punto encolar mi elemento. Bien, buenísimo. Terminé de desapilar mi pila y tengo todos mis elementos encolados en la cola. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Otro Y ciclo tenés que más. apilarlos en la pila, de vuelta. Ok. Los desencolás y los apilás en la pila original. Bien, Con un entonces ciclo. con un ciclo. Hasta que la cola esté vacía. Hasta que la cola esté vacía. Cola auxiliar está vacía. Agarro lo mismo, agarro el elemento y hago cola.desencolar. Cola auxiliar, punto desencolar. Y este elemento lo apilo en la pila. Punto elemento. Pero, ahí va, listo. ¿Y con esto estamos? Yo creería que sí. Vamos a llamar acá la función invertir pila y le vamos a pasar la pila que arme acá y vamos a ver si funciona. Limpio esto. Bueno, no lo puedo creer. Funciona un código a la primera. ¿Se llega a ver ahí? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Joya. Bueno, listo, buenísimo. Ahí ya tenemos invertida una pila y no tuvimos que acceder a la estructura interna ni nada. Simplemente usamos lo que nos dio Alan para con ingenio y con estas técnicas de apilar y desapilar, encolar, desencolar, poder dar vuelta a la pila. Genial. Bien, volvamos a las diapositivas. Vamos a lo de la cola. Bueno, lo presento desde acá directamente. Se ve ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo acá tenía el código. Es literalmente lo que acabamos de hacer nosotros. De manera genérica, lo único, pero bueno, ya fue. ¿Qué tal si quiero invertir una cola? ¿Cómo lo implementarían ustedes? Igual, pero en vez de usar, o sea, invirtiendo los tipos. ¿A qué te referís con los tipos? Con los TAs, o sea, en vez de usar una... En donde usaste una pila, usas una cola, y donde usaste una cola, usas una pila. Bien. Es buena idea. Yo traje por las dudas la opción de ver qué pasaría con una o varias colas. En este caso no funcionaría, porque si vamos pasando los elementos hacia la siguiente cola, fíjense que siempre están en el mismo orden. Porque al ser una cola, una fila, es normal que el primero que salga va a ser el primero que entre en la otra y por ende el que primero tiende a salir y nunca va a salir de ese ciclo. Por ende, usando colas no podemos invertir la cola, valga la redundancia, como si podíamos con las pilas. Ahora, como dijiste vos, sí podemos usar una pila auxiliar para invertir una cola, y me estoy mareando ya, pero si hacemos el mismo proceso, podemos ir desencolando toda la cola, apilando las subes en la pila y desapilando la pila para encolar en la cola. Y nos queda en el orden que esperamos, que es el invertido. Si quieren, hacemos el mismo código muy rápido, que sería literalmente... Quería copiar el mismo código, pero es segundo for primero. Sí. Invertiríamos la cola, pediríamos una cola en vez de una pila. Esta es de tipo int. Crearíamos una pila auxiliar. Esto es tda pila. Punto, crear pila dinámica de tipo int. Y decís vos que este for va antes que este for de acá. Con la diferencia que ahora, en vez de ser cola auxiliar, es cola. Y donde dice pila, va a ser pila auxiliar. Y lo que estamos haciendo en definitiva es, creamos una pila auxiliar, vamos a ir viendo hasta que la cola esté vacía, la cola la vamos a desencolar,
y a la pila vamos a apilarle estos elementos. Luego, mientras que la pila no esté vacía, vamos a ir desapilando los elementos de la pila y encolándolos directamente en la cola. Sí, yo tengo el código preparado. Acá tendríamos que llamar a la función, que sería invertir cola, y le pasamos la cola. Hice el mismo ejemplo. Voy a comentar esto. Si ahora llamo acá, tenemos la cola, que tenía el orden 1, 2, 3, 4. Invertimos la cola y finalmente mostramos la cola y efectivamente quedó al revés. El código, como verán, es muy simple, es simétrico prácticamente y no tiene mucha complejidad. Bárbara, la verdad que gracias a Alan lo tiene casi todo muy resuelto. Ahora, nada, ¿cómo sería el código? Bueno, bla, 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 ya lo vimos. Veamos un poco del lado de Alan. ¿Cuál es la diferencia acá? Nosotros estábamos implementando una función que recibía una pila y modificaba esta pila, usando las primitivas que tiene esta pila, que son apilar, desapilar, ver tope, etc. Nosotros ahora estamos del lado de Alan. Tenemos acceso a la estructura interna de la pila y podemos ver cómo está compuesta. Si vemos la estructura interna, recordamos que tenemos un slice de datos y una cantidad, que nos dice cuántos elementos hay en este slice. Como siempre lo hicimos con arreglos y siempre va a ser así, excepto con la cola, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo harían ustedes entonces para, estando parados desde el lado de Alan, hacer una inversión de los elementos de la pila? ¿Alguna idea? Yo mientras les voy a mostrar acá, lo que nosotros tenemos es un slice, acá, de elementos, desde el cual partimos, y nuestro objetivo es ir a esto, que es invertir los elementos del slice. ¿Cómo lo implementarían ustedes esto? Del lado de Alan, en el cual pueden acceder a los datos. Creamos una función que primero recibe un paréntesis que es un... Los métodos eran como funciones nada más que con el input antes del... Bueno, no sé si input, pero con el input antes del nombre, ¿no? Podemos hacer una función de tipo func, pila, invertir. Sí. Sí, la diferencia entre el lado de Alan y el lado de Bárbara es que, por ejemplo, si yo acá hice invertir pila y le pasé una pila, cuando estemos del lado de Alan, lo que vamos a poder hacer es pila.invertir, que obviamente no lo tengo implementado y no lo entiende esto, pero esto es lo que nos va a permitir. Cuando nosotros lo vayamos a implementar, vamos a tener algo del tipo func, así como vos dijiste, pila, creo que acá era un puntero, pila dinámica. Bueno, y acá, bla, 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 invertir. Y esto no devuelve nada. Escribo cualquier cosa, invertir. Esto, obviamente, es lo que implementaría Alan, y nosotros lo que estamos buscando es qué es lo que va acá, en esta implementación, nosotros teniendo la pila. Y sabiendo que la pila está compuesta con un arreglo de datos y la cantidad. ¿Cómo harían ustedes para invertir, en este caso, el arreglo de datos? ¿Y no podría simplemente crear un arreglo, llenarlo con los datos de manera invertida con un ciclo for y después devolver ese arreglo en la parte de datos? Sí, esa es una opción. Y te pregunto, ¿es necesario que creemos un arreglo nuevo? Si trabajamos con slice, sí, porque si no va a haber un quilombo que el primer elemento va a ser igual al último y o sea, no funcionaría la lógica. Así que tendríamos que crear otro y hacer un copy luego. Supongo que los podría swapear también, pero... ¿Que los podrías qué? Los podría swapear. Sí. El primero y el final. ¿Y cómo swapeas el primero con el final? ¿Se puede acá con los slices? Y sí, si ya tenés el arreglo, tenés el length, lo podés hacer en un ciclo. Bien, bueno, yo acá traje una implementación. Definí una función de swap, en la cual yo le paso el arreglo, una posición I y una posición J, y simplemente podemos usar la doble asignación. Y nosotros acá con la pila, lo que vamos a hacer es, como estuvimos viendo recién acá, implementamos una primitiva de pila, invertir, en la cual vamos a ir recorriendo
el arreglo hasta la mitad y en cada posición del arreglo podemos hacer un swap de los datos desde la posición, la posición I con la última posición, en este caso me lo explico un poco mal. O sea, lo que hacemos es un swap por ejemplo, al principio hacemos un swap del primer elemento con el último elemento. Luego hacemos un swap del segundo elemento con el anteúltimo elemento. Luego del tercer elemento con el antepenúltimo elemento. Y así sucesivamente hasta llegar y converger en el medio. Supongo que me tiraron un mensaje acá. Dice acá. No sé, no entendí. Nosotros lo que hacemos acá es ir recorriendo el arreglo. Si es impar, funciona igual. Si es impar, funciona igual porque cuando nosotros acá le pasemos los índices, no me acuerdo si esto redondea para abajo o redondea para arriba. Creo que esto redondea para abajo y directamente lo obvia. Pero ponele que en el caso que no redondease para abajo y redondease para arriba, o que acá tuviese un igual, acá vos tendrías I y tendrías pila menos cantidad, pila.cantidad menos 1 menos I, que en definitiva te daría I. Entonces estarías haciendo un swap de I con I, que cuando llames esta función estaría swapeándose a una posición con sí mismo. Entonces no tendrías ningún problema en ese sentido. Bien. Bueno, este era como el fácil, ¿no? Porque invertir un arreglo no era la muerte de nadie. El que sí es un poquito más complicado es el de la cola. ¿Por qué? Porque como vimos recién, la cola es una estructura enlazada, o como nosotros la implementamos, aunque sea, es con una estructura enlazada. Tenemos un primero y un último, que son punteros a nodos, y lo que nosotros esperamos es que no solo estos nodos, estos primeros y últimos nodos, estén al revés, sino que también que todos los nodos intermedios apunten hacia el otro elemento. Si tenían un elemento hacia la izquierda, apuntando hacia la izquierda, que lo apunten hacia la derecha. Yo acá traje una mini ilustración para que lo veamos un poco mejor. Partimos de esto, por ejemplo, que tenemos A, B, C y D, en cual A apunta a B, B apunta a C, C apunta a D y D apunta a nil. Tenemos identificado el primero y el último. Y nosotros lo que buscamos es no solo invertir el primero con el último, sino que también invertir a quién apuntan todos los elementos intermedios de nuestra pila. En realidad todos los elementos, porque por ejemplo, este que apuntaba a nil pasa a apuntar a C y este que apuntaba a B pasa a apuntar a nil. O sea, tenemos que hacer la inversión completa de la pila, de la cola, perdón. ¿No? Esto normalmente es medio un chino. ¿Por qué? Porque, como vimos recién con Fede, si nosotros queríamos empezar a manejar los punteros de la cola, teníamos que empezar a ser muy cuidadosos con esto. Pero poder se puede hacer, así que vamos a tratar de hacer un intento. Yo lo primero que les pregunto a ustedes es si alguno tiene una idea. ¿Sí? ¿Apareció? Entonces, puedo predecir que al final invertir en la cola va a terminar siendo tipo ODN o ODN-LON o algo por el estilo, mientras cola sea una lista enlazada. Pero a mí se me ocurriría utilizar tipo, vos tenés una referencia del primero y al último nodo, así que podríamos utilizar referencias también al siguiente nodo del primero y al nodo anterior al último, pero... Ok, sí, se puede hacer algo por el estilo, ahora lo vamos a ver. Matías, ¿vos tenías alguna duda o una idea? Se me ocurre iterar la cola, ir guardando el anterior de cada uno e ir cambiando las referencias. El anterior, ok. Bueno, voy a sumar un poco lo que dijeron los dos y vamos a tratar de hacer una implementación así visual, aunque sea medio rápida. Lo que nos vamos a necesitar para invertir una cola, una estructura enlazada de este tipo, van a ser 3 variables que vamos a tener conservando, que es el anterior, el actual y el siguiente. Vamos a empezar inicializando los 3 con nil, porque nada, no sabemos cómo arrancamos. Y el objetivo sería que tengamos algo de este estilo al finalizar, ¿no? Bien, yo lo traté de hacer con Paint, pero dije esto va a salir horrible, así que voy a tratar de hacerlo acá y a ver que sea lo que Dios quiera.
Sí, Matías. Sí, yo una pregunta. Porque nosotros no está permitido que en una cola vos puedas guardar tanto el siguiente como el anterior, porque este tipo de cosas se te solucionarían la vida, teniendo el anterior también. Que una cola apuntase tanto al siguiente como al anterior. Y sí, porque lo único que tendrías que hacer sería cambiar esos dos y listo. Bueno, eso es una estructura distinta. Es una estructura, se llama doblemente enlazada, que están buenas, no me acuerdo si las vieron ya o no, pero en este caso, para lo que nosotros se espera de una cola, nosotros no lo tenemos implementado. Esto es más que nada como si fuese un reto, un ejercicio de parcial que ustedes pueden llegar a tener y que están limitados, ¿no? En las opciones que tienen, porque sí, como vos decís, si vos tuvieses las dos referencias hacia ambos lados, eso sería mucho más sencillo de implementar. Pero, bueno, también te ocuparía el doble de memoria para arrancar, tener una cola. Quizás no te es relevante a vos, pero si tenés, quizás, no sé, 50 millones de elementos, tener el doble o la mitad sí te es relevante. Y quizás invertir una cola es algo que haces una vez y nunca más. Ahora, si vos tenés que mantener una cola en la que entran elementos todo el tiempo, todos los días, y salen elementos todo el tiempo, todos los días, y tenés que mantenerlo con el doble de punteros, quizás no te convenga tanto hacer eso y te convenga tener una estructura como la que tenemos actualmente. Depende de dónde lo vayas a usar. En nuestro caso, tenemos solamente la cola que es simplemente enlazada, es decir, que va en un solo sentido, y vamos a tratar de hacerlo así, pero como vos decís, si tuviéramos los dos sentidos sería mucho más simple, aunque sea para invertir. Pero bueno, no es el caso. Bueno, vamos a tratar de hacer una implementación así. Nosotros lo que tenemos es esto. Tenemos el primero que apunta a y el último que apunta a D. Si arrancásemos por D, que sería el último, el problema que tenemos es que no sabemos quién es el anterior, porque no tenemos ninguna referencia hacia el anterior. Entonces, cuando querramos que D apunte a C, no lo vamos a poder hacer porque D no tiene conocimiento sobre la existencia de C. Eso nos da un indicio de que quizás el lugar para arrancar sea el primero, el A en nuestro caso, ¿no? Entonces, vamos a asignar el actual a A. Vamos a arrancar siempre por el primero, ¿no? ¿Y qué es lo primero que harían ustedes? Acá, en este caso. Avanzar. Avanzar. El anterior Ok. sería A también, ¿no? El anterior también a A, ok, sí, son dos alternativas. Vamos a ver primero. Primero avancemos. Vamos a hacer una cosa. Si avanzamos, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar el actual, ¿no? Bueno, si actualizamos el actual, el problema que tenemos es que no podemos volver hacia el anterior y no podemos hacer que B luego cambie su flechita a algo de este estilo. Entonces, como bien dijo, se me fue el nombre de vuelta. Bueno, perdón, el que me dijo. Como bien dijeron por ahí, lo que nos vamos a guardar es en el anterior también a A. Entonces vamos a ir anotando los pasos. El paso 1 es inicializar el actual con el primero. Paso 2. Y este va a ser un ciclo. ¿Sí? No sé si mandar un mensaje. No, tranqui, ya estoy mirando. Yo digo, Ok. Sería el paso A. Sería actualizar el anterior con el actual, ¿no? Entonces vamos a actualizar el anterior con el actual. Vamos a ponerle 2.1. El siguiente paso, ahora sí, ¿cuál sería? Actualizar el actual. Actualizar el actual ¿con quién? El siguiente. Con el siguiente al actual. Porque en el siguiente ahora mismo no tenemos ninguno. Entonces vamos a ver en A, vamos a ver quién es el siguiente y vamos a actualizarlo a ese siguiente del actual, ¿no? Medio redundante. Bien. Claro, pero de otra forma también tenés que... Pero de la otra manera también tenés que hacerlo. Ok. Es un poco legítimo, Fede. Está respondiendo algo del chat. Vos ahí. Ok. Bueno, bien. Hasta ahora lo único que hicimos fue irnos guardando las variables.
¿cuál sería el siguiente paso? Tenés que B tiene una referencia no C, así que primero tendrás que actualizar C para que sea C antes de que te mandes cualquier macana. O sea, actualizaría el siguiente a C antes de actualizar el siguiente de B. Sí. Bien. Esto es clave porque si yo actualizo el siguiente de B al anterior para ir dando vuelta a la cola, perdón, estaría perdiendo la referencia C, ¿no? Entonces es clave actualizar el siguiente con el siguiente al actual. Nunca pensé que el siguiente iba a ser tan confuso, pero bueno. Entonces el siguiente va a ser C, ¿no? Bien. ¿Cuál es el paso 4? Ahora sí. Seguimos sin tocar la cola aún. Solamente estamos guardando las variables. Toca dar vuelta. Toca dar vuelta. ¿Dar vuelta a quién? El puntero de B para que apunte a A. El puntero de B para que apunte a A. O sea, vamos a actualizar el siguiente de B, de actual, ¿hacia quién? Hacia el anterior. Bien, hacia A, el anterior. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a venir acá, vamos a ver quién es el siguiente de B y lo vamos a actualizar por, en este caso, A, ¿no? Y nos va a quedar la estructura de esta forma. Y como ya tenemos guardado el valor de C, no, esto dice acá. En realidad lo que estaría pasando acá es que esta flecha de acá desaparecería y nuestra B pasaría a apuntar a A. Y esta flecha, por ahora la vamos a tratar como un caso especial, porque como arrancamos con el primero, el acceso a aún lo tenemos para actualizarlo en un futuro, ¿no? Lo podríamos haber hecho al principio, pero me parece que vamos a hacer más ganas si lo hacemos al principio y lo mejor es hacerlo al final. Entonces, yo les pregunto, ¿con esto alcanza ya para repetir esto y que se vaya actualizando toda la cola? Vamos. Tendrías que modificar A para que señale a nil. Sí. C tiene que apuntar a B, ¿no? C tendría que apuntar a B. Sí, pero bueno, por ahora estamos cubiertos, me parece todavía. Vamos a ver. Hay algo que nos está fallando acá, porque ¿qué pasa? Si nosotros ahora leemos de vuelta el ciclo, dice actualizar anterior con el actual. Bueno, vamos al anterior y lo actualizamos con el actual. Ahora dice actualizar el anterior con el siguiente al actual. Ahora, el siguiente al actual es hacia quién apunta B, que en este caso es A. Y eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es que apunte a C. ¿No? Sí, creo que sí. Nos Sí, faltó... para los que no lo ven, hay que, en vez de poner con el siguiente al actual, hay que referenciar con siguiente, ¿no? O sea, en algún momento hay que guardar siguiente antes de... Claro, ahora voy a hacer un último paso acá. Que sea actualizar. Actualizar el siguiente. No, el siguiente no, el actual. Con siguiente. No sé si daría mejor al principio o al final eso. Creo que al final está bien. Puede ser. Sí. Bueno, lo que haríamos en definitiva es que el anterior seguiría siendo A y como último paso actualizaríamos el actual al siguiente, que sería C. Para ir cerrando, y no te quiero cortar, Maxi, sorry, pero bueno, ya nos pasamos mucho. Bien, sí. Ahora lo es lo siguiente. La idea de este problema es muy interesante porque es muy simple, pero muy complejo al mismo tiempo. Porque hay muchas cosas y el orden en que hacemos las cosas es súper importante. Lo que les recomiendo es, termínenlo ustedes, practiquen un poco esto. Porque es un típico ejercicio parcial. Terminen de hacerlo ustedes. Fíjense que les ande y dedicamos 5 minutos a la clase que viene para ver bien la solución y que estemos todos de acuerdo. Pero la idea básica es lo que escribimos acá. Esto de acá. Puede haber algún detalle, ¿no? O sea, quizás hay que hacer alguna cosa en otro orden o lo que fuera, pero la idea es esta, ¿no? O sea, es esta idea de ir avanzando manteniendo las 3 referencias
ir switcheando siempre el elemento del medio. Sí. Bueno, bien que no lo programé porque me iba a morir, si no. Bueno. No te quería cortar, yo también me tardé mucho tiempo, pero sí, tampoco a los chicos les sacamos mucho tiempo. No, perdón, yo no me di ni cuenta de la hora que era, mala mía también. Bien. Bueno, cerramos acá entonces la clase de hoy. Por ahora pudimos practicar algo, lo cual está bueno, está genial. Entonces, repaso para ustedes. Entrenen la pila. Hoy, si no terminan de entrenar y si no, cuando puedan. Empiecen a hacer la cola y tienen que entrenarla para el jueves que viene. Vayan practicando ejercicios, que es la parte más importante. Y ya la semana que viene ya les damos el... ¿Lista? Pero bueno, tengo que ver bien cuándo. En fin, no importa. Practican, ¿sí? Lo importante es que ahora empiecen a practicar mucho porque ahora es donde se vuelve difícil. ¿Sí? Y si no practican, se les va a ir toda la luna. Bien, bueno. Gracias por venir, sorry por tardar tanto y pasarnos un poco de tiempo. Y ahora nos quedamos consultando dudas. Y nada. Nos vemos el lunes. Chao, profe, nos vemos el lunes. Gracias por la clase. Chao, nos vemos. Chao, profe.